Existe un universo lleno de universos que no conocemos, o que creemos conocer. En tiempos de urgencias y comunicación efímera, profundizar un tema y hacer una pausa para pensar es más complejo. Entender lo complejo es la tarea necesaria para mirar con claridad lo que está por venir y aquello que nos rodea en un presente que aún no comprendemos, porque es más complejo. Si miramos fotos de nuestra vida o de la vida de nuestros padres o nuestros abuelos y nos remontamos a 60, 70 años atrás y comparamos esas fotos con lo que vemos en la calle, es un mundo totalmente distinto. En el día a día por ahí no lo notamos, pero la tecnología ha cambiado nuestra forma de relacionarnos en todos los aspectos, en absolutamente todos los aspectos de nuestra vida, y sin embargo seguimos viendo los mismos partidos políticos y que las doctrinas no se actualizan. Si uno agarra un partido político y se fija cuáles son las bases de ese partido político, por ahí son soluciones para problemas de hace 70 años, 80 años. Y nos puede llegar a sonar un poco desactualizado. ¿Hay forma de actualizarlo sin perder el sentido de pertenencia? ¿Hay forma de modernizarse sin dejar de ser? Para charlar de estos temas es que hoy contamos con la presencia de Laureano Bielsa. Él es abogado y, entre otras cosas, introdujo un nuevo concepto que llamó mucho la atención, que es el criptoperonismo. Una forma de... Bueno, ahora lo vamos a charlar bien con él, pero ya por sí suena tecnología, peronismo, pero tecnología que no entendemos bien junto con doctrina partidaria. ¿Cómo estás, Laureano? Hola Nico, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Gracias por venir. Y bueno, explícame primero qué es el criptoperonismo antes de meternos. Criptoperonismo es una comunidad. No hacemos criptomonedas, no hacemos trading, no recomendamos a nadie qué hacer con su dinero. Es un grupo de gente que se juntó para tratar de entender cómo impactan las nuevas tecnologías en la organización política del siglo XXI. Muchos venimos sintiendo hace mucho tiempo dentro del peronismo que nos sentimos parte culturalmente, porque el peronismo hoy sobre todo es una cultura, es una manera de entender la vida y de vivirla, pero no sentimos que la forma jurídicamente organizada de esa cultura, que es el peronismo como partido político, tenga respuestas para las preguntas que nos hacemos en nuestro día a día, que en definitiva no difieren tanto de las preguntas que se hizo el ser humano desde que tiene uso de razón. Cómo transitar la vida un poco mejor, cuáles son hoy los mecanismos que te permiten ascender socialmente, lo que nosotros llamamos la movilidad social ascendente. Y empezamos a ver que nuestro espacio político hacía mucho tiempo ya parecía que repetía ciertas fórmulas que se alejaban de lo que la gente quiere. En un momento me encontré en un barrio popular hablando con los pibes diciéndole, no, bueno, porque tenemos que armar las fábricas, industrializar y así vamos a tener trabajo. Y los pibes me decían, pero yo no quiero ir a mulear una fábrica. Y cuando me dijeron eso, viste, me quedé. Digo, claro, mi propuesta de mejora para su vida es que ellos la perciben como que los estoy mandando a mulear. Entonces ahí dije, che, acá hay algo que no funciona, que no estamos viendo, y me empecé a preguntar cuáles eran esos nuevos deseos, esas nuevas esperanzas y de dónde salen. Me encontré con un libro de un alemán que se llama Klaus Schwab, que en el 2016 dijo, che, esto que estamos viviendo, que parece que cambia todo el tiempo y que es raro, en realidad es la cuarta revolución industrial. O sea, es más que, bueno, aparecieron los teléfonos, después los relojes y después las tablets, sino que es un proceso más general, más complejo, que como cada vez que hubo una revolución industrial va a cambiar y está cambiando, como bien dijiste, la manera de producir, de relacionarnos, nuestras expectativas, la longevidad, digo, todo cambia el paradigma. En gran medida porque además tenemos un gran acceso a la información. Entonces nos basamos menos en mitos y leyendas y nos basamos un poco más en al menos algo que nosotros vemos. Después vamos a ver si eso que vemos es tan así o no. Las redes sociales, vos sabés que hay mucha desinformación, pero también hay muchos testimonios de cómo otras personas están viviendo su vida. Y eso creó como un gran mar de FOMO, se le dice, es un sentimiento nuevo, que en inglés se dice, es una sigla que quiere decir Fear of Missing Out, esto que todo el tiempo nos estamos perdiendo de algo. Cuando ese grupo de compañeros y yo entendimos que estábamos atravesando una revolución industrial, de golpe nos dio mucho miedo porque había mucha incertidumbre por delante, pero por lo menos nos alineó un poco el camino, porque en definitiva el peronismo, si hay una razón por la cual estamos 80 y pico años después todavía hablando de esto, es porque encontró una fórmula para transformarle la vida a mucha gente.
que si te lo tengo que decir al calor de un proceso industrial, te diría Perón se dio cuenta, visitando Europa, dicen que mirando las fábricas en Italia, se dio cuenta que había una nueva forma de producir y de relacionarse, que era la revolución industrial de aquel momento, y la trajo a la Argentina. Adaptar a la Argentina a esa revolución industrial trajo la industria metalmecánica, trajo la industria textil, no es que no existiera, la masivizó, se dio cuenta que había que hacer un trabajo desde el Estado para darle potencia y que el sujeto político que iba a impulsar ese proceso era el trabajador industrial. Yo creo que el sujeto político que está impulsando este momento histórico son los somos los emprendedores. Es la gente que dice, bueno, a ver, yo tengo un ladrillo, un muelle y bueno, si me junto con este que tiene una par de tablas y un martillo, hacemos una casa. Porque puede tener muchas formas, pero lo que tiene en común es el deseo de crear y de construir respuestas a problemas o soluciones a problemas de forma económicamente rentable. Así se arman hoy las empresas. Y cuando vimos eso dijimos, ok, este fenómeno que va a ser de cambio permanente todo el tiempo, va a requerir aprender, va a requerir cambiar, va a requerir adaptarse, se transita mejor en comunidad que solo. Si uno tuviera que llevar al extremo la propuesta de cada uno, y el liberalismo un poco te dice, loco, mirá, si vos tenés talento y laburás, te va a ir bien. Y si no, si te está yendo mal, es porque sos un fracaso, no estás trabajando lo suficiente y en realidad es culpa tuya. Y esa no es la mirada que tiene el peronismo como cultura. Siempre nosotros entendemos que los fenómenos son sociales y colectivos y que la vida se vive mejor en comunidad. Entonces, frente a este fenómeno de transformación, nuestra propuesta es hay que organizarse. Hay que organizarse para aprender, hay que organizarse para emprender, hay que organizarse para entender mejor qué está pasando en el mundo y cómo podemos desde la Argentina aprovechar eso que está pasando en nuestro favor. ¿Cómo haces para actualizar? Hablas de organizarse y lo primero que viene a la mente, peronismo, organización, la comunidad organizada. ¿Cómo haces para actualizar a esta era de la información instantánea y de redes sociales que te queman el teléfono y que lo que estamos charlando, la noticia que te doy hoy, mañana es vieja? ¿Cómo haces para actualizar la comunidad organizada en un ambiente en el que todos tienen o dos o tres intereses a la vez? Está muy buena tu pregunta, porque primero la organización es un reflejo social. O sea, en realidad esto que te estoy diciendo ya está pasando en la sociedad. Lo único que estamos haciendo nosotros es interpretarlo al calor de nuestra ideología. Pero la realidad es que si vos vas al mundo tecnológico, ya hay organización, la gente se reúne, se junta en las casas a comer un asado y empiezan a charlar, a ver qué aprendiste vos esta semana, qué hiciste, mirá, yo vi este tema, mirá esta herramienta de IA, se juntan grupos de amigos. Vas a las comunidades, criptoperonismo existe porque el concepto cripto, que fue, te diría, el último gran proceso de crecimiento del mundo de las criptomonedas, que fue hasta 2020, 2021, hasta que fue un poco el inicio de la suba de tasas de la Fed en Estados Unidos, desde ese momento hasta hoy, la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, se llenó de eventos y de comunidades de tecnología. Y cualquiera de esos eventos que vos vas, desde Campus Party hasta la BitConf, desde Ethereum Argentina hasta, viste, hay un montón, la verdad que hay un montón de marcas y de grupos, están llenos de grupos de pibas, de pibes, de gente que lo que está yendo ahí, yendo a aprender, a entender, a ver si se puede enganchar en alguna empresa a laburar, a ver si algo de lo que está haciendo conecta con alguna necesidad que encuentra ahí. La palabra que hoy se usa mucho, networking, es muy parecido a lo que nosotros, que los militantes le decimos militar. O sea, es muy parecido. Vas, te reunís, pensás soluciones a problemas, encontrás intereses en común con esas personas. Muchas veces esas comunidades se organizan para un fin específico, difundir la cultura tecnológica, ayudar a reducir la brecha digital. Entonces, al final, emprender no es tan distinto de abrirse una unidad básica. El pibe, el militante barrial que ve que su barrio está mal, que los pibes no van al colegio y eso le molesta y busca y se junta con amigos y alquilan un local y hacen el apoyo escolar y ven. Es muy parecido a armar una startup, con la diferencia de que el que arma una startup por lo general tiene acceso a un conocimiento específico vinculado con la administración de empresas o la creación de estructuras económicamente rentables que, por ejemplo, los partidos no se lo dan a los militantes. El militante siempre trabaja bajo la lógica de que el trabajo tiene que ser voluntario y que si algún recurso puedes obtener es pidiéndole una migaja a algún señor que está perdido en la estructura partidaria, arriba de todo, al que no le interesa mucho cuál es el problema que estás resolviendo, sino que tu local tenga el mismo color que su bandera. Pero de fondo, el militante, te diría que el último interés que tiene es el de poner la bandera del partido por sí misma.
La bandera es algo que a uno lo hace sentir bien como espacio de pertenencia o como puede ser la camiseta de club de fútbol. Pero en definitiva lo que debería darte ese partido es infraestructura, know-how, apoyo para que esa energía que vos tenés la puedas maximizar y escalar, como se dice en el mundo emprendedor. Eso no sucede y es, creo yo, una de las grandes razones por las cuales las estructuras partidarias están tan venidas a menos, porque no hay inyección de capital. Si hay recursos en la política, quedan todos arriba. Y eso también hace que mucha gente que milita, que quiere cambiar las cosas, no encuentre hoy en la militancia partidaria una herramienta para transformar la realidad, porque al final dejas mucho tiempo de tu vida, te perdés de hacer otras cosas y después al final del día viene un dirigente, el día de la inauguración, que no sabe cómo te llamás, no le importa lo que estás haciendo, habla 10 minutos de algo que no tiene nada que ver con la gente que está en esa unidad básica y se va. Entonces, esa lógica está totalmente rota y creo que hoy lo más interesante que hay para hacer está por fuera de esa práctica. Después, yo creo que generacionalmente, soy de la generación millennial, viste que en un punto es la generación puente. ¿Cuántos años tenés? 32. Soy joven, pero ya no soy tan joven. Tengo mucho acceso a la tecnología, pero nativo digital posta no soy. Nativo digital es mi hermanito Coco, que tiene 16, que nació con la tablet en la mano. Eso hace que nuestra generación, por un lado, nunca termine de ser parte de ninguno de los dos mundos, pero a la vez que tengamos herramientas para entender los dos muy bien, si lo podemos aprovechar. Porque vimos la progresión. Exactamente. Pero creo que nuestra generación ahora tiene el desafío de que estamos en un turning point en nuestra vida donde si jodemos mucho tiempo más, nos vamos a empezar a encontrar más cansados y con canas y en la misma situación que hace 15 años. Y a la vez se nos da en un contexto en el que, gracias a Dios, la existencia de una revolución industrial tiene como dato positivo de que se está creando riqueza nueva. Por ende, se nos permite salir un poco de la trampa de la lucha por la distribución de la riqueza creada 2 generaciones atrás, que yo creo que es el dilema que tuvo la generación de los 70. Sí, entendieron todo, todavía pudieron vivir un sistema que funcionaba mejor que lo que funciona el sistema viejo hoy, pero no pudieron salir de la trampa de quién crea o cómo creamos riqueza nueva generacional. Entonces terminaron matando literalmente por la apropiación y distribución de recursos que se crearon 2 generaciones atrás. Claro, porque hay un tema que siempre surge cuando se habla de la Argentina como país rico, ¿no? Y siempre se vincula la riqueza a un método extractivista o a una cuestión fabril, ¿no? ¿Y cuál sería la generación de riqueza? ¿Sí, el campo o la industria? El campo o la industria. Cuando te quieres dar cuenta, hay países que no tienen ni industria ni campo y son absolutamente mucho más ricos que nosotros. Y ahí es donde entra la producción de servicios. Y la Argentina ha picado en punta también con la producción de servicios, que son tecnológicos. Sí, totalmente. Mira, es muy interesante porque parte de nuestra riqueza potencial es que tenemos muchas fuentes de generación de riqueza justamente distintas. El problema es que, como vos decís, muchas veces esas fuentes de generación de riquezas tienen intereses opuestos. Entonces ahí vamos al péndulo, porque la industria manufacturera necesita que los sueldos estén altos y que el dólar esté, o sea, que los insumos estén baratos, por ende que el dólar se atrase, pero a la vez la clase media argentina, cuando tiene un mango más y puede y está perfecto, viaja para afuera, entonces eso te desbalancea el Estado. Y a la vez el campo necesita que el dólar esté caro, ¿entendés? Para que las exportaciones rindan bien y los sueldos, si están bajos, mejor para que tengan costos. Entonces, al final, esa puja nos complicó siempre mucho la gobernabilidad. Ahora, los sectores de la economía de conocimiento, como le decimos ahora, tienen la ventaja de que son un poco compatibles con los dos. Primero, porque es un sector que tiene capacidad de exportar, por ende puede generar sus propios dólares, eso es muy importante. Por el otro, porque es un sector que no requiere una gran inversión de capital inicial para arrancar a funcionar. Por eso está la gran metáfora de que Microsoft y Apple nacieron en un garage y con Doñato con 3 compus. Bueno, algo de eso sigue sucediendo. Pero a la vez vos podés aplicar el conocimiento tanto a mejorar los materiales o los procesos de una industria, como a meterle genética y cerebro a una semilla del campo. Por ende, es un sector que puede articular muy bien con esos otros 2 sectores. Por ende, a mí, que siempre fui hasta patológicamente optimista, me gusta pensar que es un sector que por ahí hasta puede cerrar la grieta en una de esas, el día de mañana. Pero para que eso pase, ese sector tiene que primero terminar de desarrollarse como un actor central de la economía y además necesita representación, porque el campo tiene sus diputados, sus senadores, sus entidades patronales y sus sindicatos.
La industria manufacturera tiene sus diputados, sus senadores, sus entidades patronales y sus sindicatos. La industria de la economía del conocimiento todavía no termina de cuajar bien, porque hoy por hoy a todos nos parece bárbaro. Entonces todos decimos, no, sí, tecnología es muy importante, pero son pocos los que tienen incentivo o los que tenemos incentivo, porque la verdad que en eso me cuento, para sentar el culo en la silla, estudiar y decir, a ver, ¿cómo es esto? ¿Cuál es esa agenda de intereses? Y estar con hambre de saber cada vez que sale algo nuevo, porque esto se actualiza todo el tiempo. Entonces ahí yo creo que tenemos otro problema generacional, que es que la generación que hoy tiene las riendas del país, ahora estamos viendo un intento de recambio de los que hoy tienen 70, 60 y largos, 70 y cortos, con los que tienen 50 y largos, 60 y corto, ponele, que todavía piensa muy parecido en algunas cosas, porque yo lo veo a Milei y yo veo un tipo de la generación offline, veo un tipo que es mucho más conservador en algunos de los planteos que hace que lo que uno intuitivamente pensaría. Vos decís un presidente cripto, pero el tipo no hizo una sola regulación en favor del uso de criptomonedas, no se la jugó como hizo El Salvador, sino bueno, Bitcoin, moneda de curso legal. Al contrario, está tratando de ser un buen alumno del Fondo Monetario Internacional para ver si le dan el préstamo para seguir endeudándonos. Entonces yo veo que ese recambio generacional está cruzado porque cada vez es más longeva la gente. Entonces, viste, por ahí la gente que antes de los 70 ya estaba requete contra mil retirado, y hoy tenemos cuadros políticos con 70 años que se los ve vigorosos como para que tengan unos buenos años más. Pero esos cuadros de 70 y pico de años, por ahí vos hablás y no los ves diciendo, bueno, a ver, yo voy a ponerme a estudiar tecnología para que en 5 años, cuando pase no sé qué, desde la Argentina podamos no sé qué, porque por ahí no se ven en 5 años tan activos o en 10. En cambio nosotros, que tenemos 30 y piquitos, digo, si yo no me pongo a entender esto, ¿qué me va a agarrar? ¿La mitad de la vida o más de la mitad de la vida por delante sin entender de qué va y viendo a ver para dónde va, a ver si en algún momento vuelve algo parecido a lo que yo conozco? Yo soy abogado. Cuando empecé a estudiar la carrera, en algún momento pensé que iba a ejercer como abogado normalmente, digamos, normalmente. Para cuando terminé la carrera, laburé un tiempo en tribunales, yo trabajé en Comodoro Pi, y decía, me mato. Antes de esto todavía me mato. Porque es una lógica de trabajo que no tiene nada que ver conmigo, que no tiene nada que ver con las cosas que me gustan, que te achata intelectualmente, que te obliga a una rutina tremenda, que te ata a tener un jefe pelotudo que sabe menos que vos de casi todo en la vida e igual tenés que hacer lo que te dice. Y eso me parece que es parte de lo que nuestra generación no se banca y de la búsqueda que tenemos por delante. ¿Cómo hacemos para vivir la vida de acuerdo a nuestros valores, pudiendo crear, pudiendo transformar, pudiendo generar riqueza para que no nos falte nada, pero sin tener que fumarnos el muleo, como dicen los pibes, ¿viste? Sin que nos muleen, sin tener un jefe pelotudo que lo único que hace es tener más años que nosotros, y que además, por la lógica con la que fue criado y educado, se va a morir antes que darnos nada. Sí, no nos va a entender nunca. Ni lo va a intentar. No. Laureano, esto va a ir ahora para Estás abriendo un montón de ventanas y nosotros necesitamos meter un pequeño corte en este momento. Por favor. Y enseguida seguimos charlando de cómo vemos el futuro desde el punto de vista de los partidos políticos. Estamos charlando de política y de futuro con Laureano Bielsa. Enseguida volvemos. Continuamos charlando con Laureano Bielsa. Y Laureano, te leo una frase a ver si te suena de algún lado. A ver. La doctrina se modifica, lo que no cambia son los valores. Totalmente. Sí, claro. A ver, yo creo que la doctrina Tuya. es una forma de interpretar un momento histórico. Sí. Los valores son lo que rige lo que está bien y mal para vos, y lo que es deseable en la vida y lo que no. La doctrina tiene que sostener esos valores, pero ser aplicable al momento presente. Me río y me pongo colorado porque me dijiste esa frase y me acordé con una conversación que tuve con un compañero que es compañero Maxi, que es secretario general de Gremio de Motoqueros, que le dije esto y me dice, no, boludo, la doctrina no se cambia, lo que se cambia. Y me explicaba y yo, viste, bueno, Maxi, perdón, tengo que mejorar la línea, pero sí, no me mates, Maxi, pero a lo que apunta esa frase es a eso, es a que
Los valores yo creo que están más vigentes que nunca. O sea, los valores no cambiaron. Nosotros lo que nos distingue desde el peronismo es que nos importa que la gente esté un poquito mejor, que haya un poquito más de... que tengamos acceso a las oportunidades, que la gente viva bien, que se pueda comer su asado, que tenga su casita. No es tanto lo que pedimos, ¿viste? A veces, ¿viste? Yo escucho los discursos que hay hoy que prácticamente nos hacen parecer como si fuéramos comunistas y no estamos pidiendo tanto. O sea, no estoy diciendo, no, los medios de producción tienen que ser de dominio estatal, te pido menos. Te digo, che, tenemos que ser un país serio, ordenado, que respete la ley y que, como tenemos muchos recursos, que se distribuyan más o menos bien. No es mucho más que eso. Y si es dentro de ese marco, yo te firmo, te acompaño, no tengo problema. ¿Viste? No te voy a discutir 3% más de un impuesto, 2% menos del otro. Lo charlamos. Pero para mí el valor que no se negocia es ese, es que la gente tiene que poder llegar a fin de mes, tiene que poder morfar. Y si estamos de acuerdo en eso, nos vamos a poder poner de acuerdo en todo lo demás. Ahora, después, ¿cómo llegamos a ese fin? Eso es lo que tiene que poder explicarte la doctrina. ¿Cómo llegás a ese lugar? ¿Con qué herramientas? ¿Qué es lo deseable para la Argentina hoy? Y ahí vos introducías una variable interesante hace un rato, porque con la economía del conocimiento, yo quiero que cuantas más argentinos posibles, por ejemplo, estudien afuera. Para mí es bueno que los argentinos viajen, es bueno que parte de nuestra cultura incluya viajar afuera todo lo posible. Sí, porque conoces otras culturas. Te abre la cabeza, te expone a tendencias, te hace amigo de gente que vive en otras partes del mundo donde hay una concentración de capital mayor que la que hay acá. Por ende, podés resolver un problema, porque vos te encontrás con tipos que tienen un montón de plata que por ahí le heredaron en Europa o en Estados Unidos, no saben qué cuerno hacer, y a la vez viven estresados, con miedo, porque son países que están todo el tiempo al borde o directamente en guerra, o son países en los cuales es muy frustrante la política, en muchos casos, sobre todo en Europa, porque nunca nada cambia. Entonces, y de golpe decís, che, pero mira que en Argentina es divertido, hay gente piola, podés hacer un montón de cosas, nadie te va a romper las bolas, te vestís como querés, no pasa nada, te vas a comer una asado en medio de la montaña, y los pibes, y hay un trade-off para hacer. También hay algo que me parece muy importante de reivindicar y de sentirse orgulloso de lo nacional, del país que tenemos, que es espectacular, que es lo que a mí me aleja más, por ejemplo, del pensamiento que puedo ver en otros partidos, Juntos por el Cambio, o incluso muchas veces en los liberales, y ahora se llama libertarios, que yo veo de fondo esta cosa como de siempre sentir que la Argentina es poco, que afuera son mejor, y yo no veo eso, no me siento de esa manera, y me gustaría construir un lugar para la Argentina en el mundo, poniendo en valor lo que tenemos. Todos esos son valores que para mí definen lo que es el peronismo hoy. Ahora, si yo para llegar a ese objetivo te digo, bueno, hay que instalar muchas fábricas en distintas partes del país que te requieren muchísimo capital hundido, que te llevan muchísimos años recuperar la inversión, que no es compatible con nuestro país, que tiene por ahí una lógica más pendular. Bueno, no creo que ese sea hoy el camino, ni a palos. Vos recién mencionabas al sindicato de motoqueros, ¿no? Yendo a la industria del conocimiento, recuerdo cuando se empezó a gestar un sindicato para las empresas que proveen servicios al extranjero, que en la Argentina son un montón, y estaba el debate sobre dónde tenían que ser englobados, si tenían que ser englobados en comercio o crear un sindicato propio, y hubo una pequeña puja ahí. Y claro, me meto en el mundo del sindicalismo ahora, y vos mencionabas en el bloque anterior de la longevidad, si hay un grupo que te muestra que la longevidad es extrema son los sindicalistas. Sí, la verdad que sí. No veo la posibilidad de renovación y por ahí me encuentro con un Facundo Moyano que quiere una modernización y su principal opositor es su propia familia, porque quiere una democratización de los sindicatos y el papá es Hugo. Entonces la pregunta es, ¿a qué sujeto le habla esta modernización o esta actualización doctrinaria que vos pretendés o que vos imaginás? Porque la dinámica del trabajo en algunos lugares quedó como estaba, pero tenés un aluvión muy importante de un montón de gente que vos estás describiendo, pero también hay gente que trabaja en relación de dependencia para una empresa, proveyendo servicios, que viene el sindicato, le habla y yo no sé de qué me estás hablando. Yo quiero saber si me van a aumentar, si voy a actualizar o cuántos home office voy a tener por mes. Totalmente. Mira, creo que ahí hay dos o tres puntas muy piolas que se abren, que son, por un lado, hay que mirar qué pasa en el mundo, ¿no? Vos tenés grandes empresas, por ejemplo, como Google, o que es Alphabet, o Amazon, que tienen grandes sindicatos que cumplen un rol muy importante porque tener éxito económico no equivale a ser justo con tus dividendos. Pero tenés que modificar el sistema sindical, no hay
una CGT en Estados Unidos. No como tal, pero justamente por eso me parece interesante el caso, porque de hecho hay empresas, o sea, las empresas hoy son transnacionales y nosotros tenemos un sistema que está armado sobre la base de que las empresas tienen una locación en un lugar. Sí. Ahora, muchos de los sindicatos de esas empresas no son, o sea, no es el sindicato de trabajadores de Google de Estados Unidos. O sea, sí existe, pero en realidad es el sindicato de trabajadores de Google y hace una protesta y protestan en todos los países de Google a la vez, en los que está Google a la vez. Son más fuertes, obviamente, donde está la casa matriz, pero los tipos se recontramueven y la causa, digo, la necesidad de tener más horas de descanso, la necesidad de que se pague un poco mejor, digo, es una causa que es transversal a todos los trabajadores de Google. Con Amazon pasó lo mismo. Hubo un caso muy famoso fue famoso porque es un personaje muy colorido, el sindicalista, que es tiene una pinta de rapero, todo de rojo, ¿entendés? Y el tipo organizó ¿cómo se dice? El galpón logístico más grande de Amazon, que debe tener como 20.000 trabajadores, una cosa así. Entonces tiene un gremio de 20.000 trabajadores adentro de una sola planta, o sea, es como si fuera un municipio adentro de una planta, y el tipo se organizó y los dueños de Amazon, los directivos, le hicieron las mil y una, meterle padrones falsos, las mismas cosas que se hacían el siglo pasado, se la hicieron a este tipo, lo denunciaron, no sé qué, y terminó ganando, ganó en la justicia, ganó las elecciones internas, y el tipo le tuvieron que dar las 5 o 6 reivindicaciones que pedían. Entonces, la puja distributiva no es algo del pasado. Lo que es del pasado es la forma que toman esos señores que se sientan en la CGT siempre, pareciera que no hacen otra cosa que estar sentados en ese sillón. Eso no existe más, porque la gente se siente inspirada a seguir a gente que es más parecida a ella que gente que no tiene nada que ver, ¿entendés? Entonces yo creo que ese modelo de liderazgo sindical está recontravencido, pero no la necesidad de existencia de los sindicatos. Te digo más. Dentro de lo que es el mundo blockchain, que es un mundo que tiene una jerga técnica específica, digo, para la gente que por ahí no sabe, blockchain, para decirlo en una línea, es como si fuese un Excel, es como un sistema de contabilidad distribuido, es como un Excel en el cual una determinada comunidad puede llevar las cuentas de quién le pagó a quién, ¿viste? Para decirlo muy rápido, muy resumido. Y que es muy seguro, ¿viste? Y muy, por el sistema que tiene, se llama sistema, mayormente es uno de prueba de trabajo, se llama, y es muy seguro. Pero claro, una gran pregunta que se hace en el mundo blockchain es, che, ¿quién le dice a la blockchain qué datos de la realidad tomar como válidos o no válidos? Y muchos países del llamado primer mundo están usando hoy sindicatos como oráculos, se dice, porque es la herramienta con la cual cargas los datos, porque claro, el sindicato tiene como el termómetro hacia adentro de lo que está pasando en su sector y en su industria, la conoce de memoria y sabe bien los márgenes de rentabilidad y tiene toda la lista de proveedores, lo tiene armado. Entonces, nuevamente, ¿no? Digo, en los lugares del mundo donde hay, por un lado, ¿no? Reguladores o tomadores de decisiones, o como le dicen los yankees, policy makers, que tienen un incentivo para ver cómo aprovechar estas herramientas para mejorar el delivery del sistema, básicamente, y donde tenés sindicalistas que dicen, che, en una de esas quisiera que mi sindicato siga vigente y siga sirviendo para algo, hay muchas cosas que todavía se pueden hacer. Y una tercera puertita que no la quiero dejar cerrada, que es que en Argentina hoy mismo hay muchos jóvenes dentro del sindicalismo empujando y pateando los techos para que los dejen pasar. Todavía no los vemos porque tienen menos prensa, porque los sindicatos son estructuras muy verticales, pero yo los conozco a muchos de ellos y la están rompiendo. Se están organizando, juntaron ganas mucho tiempo y me parece que los vamos a empezar a ver aparecer más temprano que tarde. Eso para darte a vos y a la gente que nos esté mirando la esperanza de que por más que tarde un poquito más, también ellos están haciendo su proceso para jugar tope de gama. Ah, porque si no te queda simplemente esperar a que la biología haga lo suyo. Y como decíamos hace un rato, quizás la biología se vaya a tomar su tiempo en el caso de esta gente. Así que mejor no esperar sentados, hay que esperar activos. Te llevo de vuelta al sujeto al que le habla, en este caso, el justicialismo, el peronismo. ¿Qué partes de la clásica doctrina del justicialismo venís y decís, bueno, esto lo rescato y te lo voy a seguir metiendo, y te voy a seguir hablando de este tema porque ni marxista. sigue... Ni yanqui ni marxista, loco. Otra vez estamos haciendo lo mismo. A ver, sale Trump y somos los mejores alumnos de Trump. Diga lo que diga, aunque Trump diga lo contrario de lo que está diciendo Milei, ahora resulta que hay que hacer lo que dice Trump, pero cagando a la Argentina.
No tiene sentido. No tiene sentido que nos estemos comprando la guerra de Ucrania, no tiene sentido que nos estemos comprando la guerra entre Israel e Irán. No tiene sentido, no son conflictos bélicos que nos incidan de forma directa. No tenemos capacidades técnicas bélicas para meternos, ni tenemos nada para ganar. Nosotros deberíamos ser un oasis de paz al borde del mundo, donde toda la gente que hizo su guita en el primer mundo y que no tiene ganas de cagarse a tiros, venga, esté tranquila, se pueda comprar una casita a la vera del Nahuel Huapi y vivir como un sultán con sus dólares, donde nadie lo joda. Ese es mi modelo de país para la Argentina. Después, si hay argentinos que tengan ganas, hay argentinos que se fueron a pelear a Ucrania, vayan, compatriotas, cada uno es libre de hacer con su vida lo que quieran. Ahora, no me hagas involucrar al Estado en semejante pelotudez para que Milei se pueda sacar una foto con Trump. Por favor, eso para mí está más vigente que nunca. Nos encanta hacer furgón de cola de todos los quilombos que hay en el primer mundo sin tener ninguno de los beneficios. Eso para mí está más vigente que nunca, por ejemplo. Ahí tenemos un buen elemento. Un segundo elemento para mí es, yo creo que el Estado sigue siendo un factor muy importante de la sociedad, organizador de la vida, de la economía y de las relaciones y del territorio sobre todo. Coincido en que el Estado, como está hoy, sigue siendo la foto del sistema del siglo pasado y por ende claramente hay cosas que hay que actualizar y mejorar y cambiar, pero eso no equivale a achicar, como dice Milei, con la motosierra, porque lo único que haces es desafectarte de capacidad de, por ejemplo, garantizar la seguridad de tu territorio, de la seguridad física e informática. Todo, o sea, nos hackean cada 10 minutos y nosotros seguimos sacándole plata a las áreas de tecnología, seguimos sin crear una escala salarial que nos permita tener personal altamente capacitado para tener algún tipo de barrera contra ciberataques. O sea, como que en eso estamos muy atrasados y te venden que hay que deshacerse del problema, pero en realidad lo que estás haciendo es regalándote a otros estados que sí tienen esa capacidad, a empresas que tienen esa capacidad, a grupos directivos que tienen esa capacidad. Yo lo que creo es que los estados nacionales modernos siguen siendo la forma más elevada de organización humana. No hay en el mundo una empresa que tenga más trabajadores que el Estado más populoso. No hay ningún ejército privado con más poder de fuego que el ejército nacional más poderoso. No existe, todavía no hay ninguna empresa con capacidad de generar más recursos que el Estado más rico. Entonces, esa forma de organización está más vigente que nunca. Hay que actualizarla, hay que elaborarla, pero tiene un rol muy importante en la organización social. Yo creo que esa parte de la doctrina sigue vigente. Después, cambiémosle los nombres, ¿no? El trabajo para mí sigue siendo un organizador de la vida cotidiana. Algunos muy de punta te pueden hablar de la renta básica universal. Yo creo que eso todavía está lejos, confunde y me parece que en el día a día de la gente lo que hay que responder, la pregunta que hay que responder es ¿qué se puede hacer en tu día a día para estar un poco mejor? No quédate tranquilo porque en algún momento te van a pagar por no hacer nada porque eso da la idea equivocada. Y sobre todo, además, con esa idea, privamos a la gente de desarrollarse, que eso también es una máxima del peronismo. El trabajo dignifica porque permite desarrollarse a tu máximo potencial en la vida moderna. Y eso sigue vigente. Entonces, mi experiencia personal desde que empecé a estudiar estos temas y a meterme de forma, la verdad, bastante autodidacta y colaborativa, no es que no me hice un curso, o sea, no soy ingeniero en sistemas. Me fui juntando con uno, con otro, miré unos videos de YouTube, leí un par de libros, le metí, viste, soy un tipo curioso. Y la verdad que esto está buenísimo, loco. O sea, miro lo que están discutiendo mis amigos y amigas que están 100% invertidos o apostando por el sistema viejo y se quieren matar. No están contentos de haber elegido ese camino. Y la verdad es que desde que empecé a dedicarme cada vez más a esto, cada día en mi vida se siente mejor. Porque conozco gente nueva, que me cuenta cosas interesantes, me desafía, aprendo cosas piolas, ahora sé hacer cosas copadas que antes no sabía hacer, proyecto, planifico, armo cosas nuevas, como que está buenísimo, es muy aprovechable si nos animamos a salir de nuestra zona de comodidad. Adriano, te pido si puedes bancar un toque, que nos siguen quedando bastantes ventanas abiertas de todos los disparadores que surgen respecto de la modernización en la discusión política. Ya fuimos encaminando hacia la modernización de la discusión política, los sujetos sociales, los sujetos políticos y demás, y los seguiremos hablando después de este pequeño corte. Ya venimos.
principal rol que tenemos los militantes del campo popular en esta etapa es ayudar a responder una pregunta que, a mi juicio, es la más importante que le tiene que contestar la política a la gente. La gente lo que quiere saber es qué carajo tiene que hacer en la vida para que le vaya bien. No te están Para pidiendo. ser feliz, ¿no? Para que es un concepto más amplio, para que bueno. les vaya bien. Ni siquiera te piden tanto, mirá, ni siquiera te piden que les vaya bien. Te piden tener su laburo, tener su casita, poder darse un gustito cada tanto, saber que sus hijos van a estar bien, en lo posible que estén mejor que ellos. Bien. Y estar bien se compone de un conjunto de cosas. Tener un mango para vivir, tener para morfar, poder desarrollarte. Y esa es la respuesta que hoy no le estamos pudiendo contestar a la gente. Porque todavía seguimos chipeados creyendo que el protagonista de la economía argentina tiene que ser una persona vestida de overol. Y en realidad ya no es más así. De hecho, vos vas a la villa y los pibes te dicen: yo no me quiero ir a mulear a una fábrica. Quieren hacer otras cosas, quieren hacer música, quieren programar, quieren laburar con el cerebro, lo cual está muy bien y está muy bueno. Entonces, a mí me parece que nuestra principal función en todo esto es responder a la pregunta de ¿dónde está hoy la nueva movilidad social ascendente? ¿Dónde está hoy el secreto para que puedas terminar tu vida un poco mejor de la que la empezaste? Y yo creo que está en este mundo. Cuando decís que está en este mundo, ahí está, vos hablás de el secreto para una movilidad social ascendente. ¿Cómo describirías ese mundo puntualmente? Para mí es el mundo del conocimiento. El mundo del conocimiento que hoy podemos encontrar en esa gran biblioteca universal que es Internet. Dentro de ese mundo del conocimiento veo especialmente interesante el mundo tecnológico. El mundo tecnológico en sentido amplio, porque tiene infinitas aplicaciones. Vos te puede gustar más la matemática y te puedes meter más en finanzas, blockchain, criptomonedas. Te puede gustar más la lógica y bueno, vas más para programación y ver si te enganchas por ahí. Te puede gustar más la biología y te vas más para bioingeniería, te vas más para... hay un montón de empresas, se dice empresas de ciencia básica, ¿viste? Como que se dedican a mejorar los procesos científicos que después dan mejoras para otras industrias. O sea, es infinito. La impresión 3D, te gusta fabricar cosas, entonces te metes a imprimir cosas. O sea, ese es el mundo que para mí hoy está más interesante, sobre todo si vivís en una ciudad. O sea, yo no tengo a 10 cuadras de mi casa ni un salar del que sacar litio, ni un campo de soja que poder sentarme a cultivar. O sea, no tengo nada de eso. Pero bajo por el ascensor de mi casa, salgo, me voy a un bar y veo 3 pibes laburando con una computadora. Eso es conocimiento, eso es gente que en definitiva está buscando la manera de poder trabajar usando su cerebro y idealmente para vender su trabajo hacia afuera. Porque ahí tenés otro elemento. O sea, justo ahora, viste, la Argentina es increíble. Yo cuando empecé a laburar esto, el tipo de cambio estaba muy alto. Entonces, claro, laburar para afuera era espectacular. Lo empecé a hacer y me bajó el tipo de cambio. Entonces, bueno, ahora no es tan atractivo, viste, por ahí cobras en dólares y bueno, no está mal, pero tampoco es que es espectacular porque, bueno, esto se te va... pareciera que está más barato el dólar ahora que a principio de año. Pero en definitiva... el dólar va a tender siempre a valer más, no a valer menos, ¿entendés? Entonces te da como esa tranquilidad extra. Entonces, ese universo, aprender a ver cómo usas la computadora, cómo usas herramientas, el Drive, el Excel, la inteligencia artificial en algunas de sus múltiples formas, cómo podés aprender o sea, todo lo que sea aprendizaje en utilización de herramientas digitales, comunicación, cómo gestionar mejor las redes sociales, cómo gestionarle a otros sus redes sociales, cómo producir contenido audiovisual, cómo hacer música con herramientas digitales. Todo eso son oportunidades de trabajo, en definitiva. Pero hay que meterle, o sea... Ahora, en el mundo argentino al que llega Perón, vos tenías un sistema educativo en el que tenías bachilleratos orientados en ciencias sociales, en biología, o lo que fuera, peritos mercantiles, que era otro título secundario, y tenías las escuelas técnicas. Después surge la Universidad Tecnológica Nacional y todo un sistema educativo apuntando al industrialismo. ¿Sí? O sea, tenías un sistema educativo para el resto del universo, pero tenías una pata que si querías formarte para ser un trabajador inserto en el mundo laboral industrial, estaban las herramientas. Hoy no están esas herramientas. No estoy de acuerdo. Disponibles. No estoy de acuerdo. Las herramientas están. Yo creo que el problema es que hoy... ¿Pero se impulsa desde el Estado ese tipo de formación educativa? Sí. Ahora te digo cómo lo veo, pero yo creo que el problema que tenemos hoy es que nuestro recorrido educativo, académico, está muy desactualizado. Eso sí.
tantos años, tantas materias generalistas y con tan poca flexibilidad para elegir lo que te gusta, como que esa idea está vieja. Sí. Sin embargo, aún siendo subóptimo, ya tenés herramientas, porque muchos colegios ya están incorporando herramientas de programación, ¿viste? Después tenés otros problemas, que claro, si el pibe no morfa, el problema es que no morfa, no es solamente lo que pasa en el colegio, ¿no? Pero digo, de a poco las instituciones por dentro, por esa incansable devoción que tienen los docentes, que tiene el cuerpo que compone la educación pública por dentro, empieza a adaptarse. Las facultades mismo, por lo menos yo estudié en la UBA, casi todas las facultades ya tienen cursos de diplomaturas, cositas vinculadas con blockchain, con inteligencia artificial, seminarios, talleres, existen, la oferta está. Lo que no está, que si vos te pones a pensar, la foto que vemos del peronismo es el recorrido final de muchos años en los cuales se fue modificando reformas educativas, leyes que se impulsaron para llegar a ese modelo más proindustrialista. Lo que no está hoy es el modelo, el recorrido académico armado para que un pibito que entra a salir a Kinder hoy, en 10 años sea un programador. No, eso no está armado así. Pero si se tiene la curiosidad, si se tiene el hambre en el sentido de la ambición, y se tiene el privilegio de tener una vida con un mínimo de estabilidad, estoy diciendo mínimo, o sea, tener 4 paredes, que ¿viste? Más o menos poder llegar a fin de mes, tener un laburo que más o menos pueda llegar a fin de mes. Digo, si tenés una familia que no está rota por dentro, porque que tenés a tu viejo matándose si no te pasa eso, se puede hacer el recorrido. Yo lo veo mucho y veo mucha gente que lo hace y que le va bien con eso. Lo que no tenemos como país hoy es una visión de que ese es el camino al que tenemos que ir, idealmente una porción lo más grande de la población posible. ¿Entendés? Hay mucha discusión, sobre todo dentro del peronismo, que te dicen, bueno, esto todavía es un fenómeno de nicho, ¿no? ¿Qué tanta incidencia? ¿Qué es más de masa? ¿Qué no es de masa? Para mí es una discusión tonta porque primero hay que construir un caso de éxito y una vez que tenés el caso de éxito va a haber más gente que lo quiera seguir, ¿no? Si vos nunca te animás a jugártela, a construir el caso de éxito porque crees que no le importa la suficiente cantidad de gente, nunca le vas a importar a la suficiente cantidad de gente, ¿no? Digo, tenés ese problema que en definitiva es el huevo o la gallina. ¿Y cómo sería ese caso de éxito? Y es humildemente lo que estoy tratando de hacer, ¿viste? Como tratar de ver que primero una persona que tiene una trayectoria larga en la política, yo fui 8 años comunero, por donde fui 8 años funcionario público, y este fue mi primer año, después de todos esos 8, que dije, bueno, tengo que laburar de otra cosa, y me metí a laburar en el sector privado, me puse a armar una cámara de empresas de tecnología con amigos, gente del sector tecnológico que fui conociendo mientras estudiaba, y nos llevamos bárbaro, y armamos misiones comerciales para exportar, y qué sé yo. Entonces ahí tuve un primer aprendizaje que es, ok, a mí me jodía cuando los libertarios decían, no, la casta, porque yo digo, puta, hago política hace un montón, laburo eso hace un montón. Algún mala leche que no me conoce hasta puede decir, bueno, como tu viejo hizo política, seguro que te acomodaron. El que me conoce sabe que me rompo el lomo laburando y que bastante hago con el tiempo que tengo. Pero lo tenía que demostrar. Entonces ahora yo ya sé que una persona que hizo política muchos años, por ejemplo, tiene un montón de habilidades blandas que no solo son escasas en el sector privado, sino que son muy necesarias y muy demandadas. ¿Entendés? Y son cosas que yo estaba acostumbrado a hacer gratis, porque de militante que soy. Y cuando te das cuenta que no solo no lo tenés que hacer gratis, sino que lo puedes cobrar muy bien, y te da otra espalda, ¿viste? Para hablar con el otro, ¿viste? Porque te decía, pero pará, yo también puedo, y no solo puedo, lo estoy haciendo probablemente mejor que vos, no vos, Nico, vos interlocutor hipotético, ¿viste? Entonces ahí ya hay un primer elemento que es la sociedad argentina, cuando votó, nos dijo algo. Y al que yo escucho decir que la gente vota en contra de sus intereses, ese no es peronista. El que cree que el pueblo se equivoca votando, ese no es peronista, ese está mintiéndote. Lo que pasa es que es mucho más difícil encontrarse a uno mismo en eso que el pueblo te está diciendo y decir, che, qué cagada me mandé yo también. Aceptarte no querido. Exactamente. Siempre es más fácil encontrar la paja en el ojo ajeno. No, es que hay algunos dirigentes que no. Todos los que somos peronistas y hay que ver qué puede hacer uno para mejorar en base a eso que hizo la gente. Yo elegí ese camino y qué contento que estoy. Yo creo mucho en el pueblo argentino y yo siento que el pueblo argentino, gracias al pueblo argentino, me dio un tip. Me dijo, mira, mono, está bien con la política, la transformación, la revolución, hace todo lo que quiera, pero mostrame que sabés generar valor en el sector privado. Que te va a ir bien aparte haciendo esto, eso lo agrego yo. Y ese es el primer momento. Ahora también te digo, bueno,
ahora que empiezo a entender cómo es esto de las startups y que empecé a estudiar un poco este know-how y el apalancamiento necesario para darle escalabilidad a las rondas de inversión, semilla, ángel, ¿no? Bueno, y entonces, claro, ahí entendí que el trabajo humano, aún el que tiene mejor intención y mejor metodología, si no tenés capital, no llegás muy lejos. Pero claro, resulta que tenemos la suerte que estamos viviendo en la etapa superior del capitalismo, donde ya hay un montón de capital acumulado en distintas partes del mundo, solo que no está acá en Argentina. Pero dentro de todo, o sea, nunca la velocidad de movimiento del dinero fue tan rápida como hoy, nunca fue tan fácil acceder a un fondo de inversión o un capital extranjero o local también hay fondos de inversión argentinos, pero digo extranjero porque es la fantasía que tenemos todos y porque, ¿por qué no ponernos la vara lo más alto posible? Hoy no es tan difícil como hace 10 años No tenés acceder. ni que viajar. Ni no tenés ni que viajar, totalmente. Entonces, ahora me empiezo a tentar y yo digo, che, si un día yo fundé una empresa también, ¿por qué no? ¿Por qué no podría? ¿Por qué yo no puedo armar un unicornio? Por ahí si me rompe la bola lo suficiente me pongo y lo hago. Entonces yo creo que ahí también uno va despejando incógnitas o trampas retóricas que uno se construye porque por defender lo público no quiere decir que no pueda ser un excelente hombre de negocios. Por creer que tiene que haber un Estado no quiere decir que vos tengas que el Estado tenga que ser gigante y meterse en todos los órdenes de la vida personal. No tiene que ser así. No quiero regalarle a los libertarios o a la derecha o a quien sea que piense distinto a mí la comodidad de yo quedarme en ese lugar de comodidad y no obligarlo también a ellos a adaptarse, a actualizar sus ideas. Ahora yo soy criptoperonista y que venga alguien a explicarme que eso no se puede. Lo intentan. Me divierto muchísimo cuando viene alguno así medio gorilito y me dice, no, porque las criptomonedas en realidad son anarquistas, porque... A ver, ¿por qué? Yo digo que no. Discutímelo. Si yo soy abogado para saber cómo argumento que da calambre, discutámoslo. Entonces ya lo obligo a salir de su nueva zona de comodidad, que es decir que todos los peronistas estamos fuera del fenómeno blockchain. Mentira. Somos un montón. Y en algunas cosas, guay, que no lo entendamos mejor que vos. Porque también es así la vida, ¿viste? Entonces, ese juego a mí me gusta mucho más que el juego de pararme, ¿no? Combatiendo al capital, hago asado con parquet, o sea, hay muchos compañeros que se divierten, es parte del folclore peronista, yo también me he divertido con eso, se divierten parándose en el otro lado, ¿viste? No, somos los negros, peronistas, somos incorregibles. Cada tanto a mí también me divierte, ¿viste? En alguna discusión de asado, ¿viste? Con Parte algún del fernet por folclore. medio, en alguna vez lo puedo hacer, pero no le estoy resolviendo la vida a nadie ni a mí mismo con esa línea. En cambio, con esto otro, me siento que estoy un poquito más cerca. Laureano, no me queda otra que agradecerte por tu presencia hoy aquí. Me quedan unas cuantas ventanas sin cerrar, pero bueno, lo seguiremos charlando Cuando quiera repetimos, yo en otra tiempo tengo. ocasión o café de por medio o como sea, porque hay muchas curiosidades que a veces son muy mías y las comparto en preguntas y otras, bueno, quedan en el tintero. Así que nuevamente gracias. Gracias por la invitación y estaremos viéndonos pronto. Bueno, evidentemente la actualización de los partidos es algo que tiene que darse si es que los partidos tradicionales, por lo menos los partidos tradicionales son los partidos populares de gran concentración electoral, si quieren sobrevivir a toda esta oleada de cambios tecnológicos que atraviesa la humanidad, van a tener que adaptarse porque los procesos de crisis partidarios se están dando en todos los países del mundo. Los grandes partidos históricos están teniendo las mismas discusiones mientras atraviesan las mismas crisis. Veremos si se actualizan o no. Yo por lo pronto me despido y los espero en la próxima emisión de esto que hemos dado en llamar Es Más Complejo.